La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música hecha en Venezuela. No, ¿y si es un músico que está fuera del país haciendo nuestra música? Mejor así. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana. Bienvenidos al primer episodio de La Cuatrola Podcast, un espacio creado para que todos hablemos de música venezolana, entendiendo por música venezolana al mar de géneros y ritmos que tenemos en Venezuela, acompañados de una fortuna en tradiciones, cuentos, leyendas, talentos musicales excepcionales, polémicas, anécdotas y por supuesto que todo eso conlleva unas conversaciones muy sabrosas. Por acá les habla Antonio Pinto, con un inmenso gusto por saludarlos y sumamente honrado por poder compartir este espacio con un músico de talento increíble, muy apreciado y seguido por jóvenes por su condición de docente, recientemente nominado con su agrupación Compases al Latin Grammy 2020, el maestro Alice Cruces. Un saludo, mi amigo Antonio, un saludo para todos nuestros queridos amigos oyentes de La Cuatrola Podcast. Es importante también que queremos escucharlos y leerlos a través de nuestras redes sociales, tales como en Facebook como La Cuatrola Podcast y en Instagram y Twitter como @lacuatrola. Y que nos vayan diciendo y nos vayan mencionando sobre aquellos temas que quisieran escuchar qué análisis pudiésemos hacer de esos temas que están olvidados en la música venezolana. Correcto, y así hacemos el podcast entre todos, porque esto debería ser un podcast de todos. Para este primer episodio de La Cuatrola queríamos tener un tema de peso. Y en una primera tormenta de ideas surge Florentino y el Diablo, más por la calidad poética de la obra y la identidad nacional que genera. Pero al comenzar a hablar de la pieza, inmediatamente entendimos que este era el tema para iniciar porque lleva intrínseco tantos aspectos, por ejemplo, de índole religiosa, filosófica, musical, poética y jurídica, que es lo que me compete, que el poema habló por sí solo y dijo: conmigo arrancan. Quedó bautizado este primer episodio como Florentino y el Diablo, Teología, Música y Derecho. Mira, antes de hablar de Florentino y el Diablo, es importante destacar que en ese contrapunteo se ve reflejado lo importante que ha sido la música en la historia de la humanidad. Tanto así que incluso la música ha tenido un papel fundamental en la eterna lucha entre el bien y el mal. Y ejemplo de ello los encontramos en muchas batallas históricas, como por ejemplo en la mitología griega. El mito de Orfeo, que es uno de mis favoritos, que narra la historia de Orfeo, que fue un músico virtuoso, hijo de Apolo. Bueno, claro, el dios de la música no podía tener un hijo que no fuese músico. Él se casa con Eurídice, su gran amor. Lo cierto es que Eurídice, al pasar de los años, un día sale de paseo y en una persecución de esas bandidas de la época, pierde la vida. Lo cierto es que cuando Orfeo se presenta, por supuesto, muy triste, Apolo le recomienda: mira, ¿por qué no te vas hasta el inframundo, hablas con Hades, lo convences con tu música de que te devuelva a tu esposa y, bueno, trata de hacer lo posible? Él agarró su lira, se va hasta el inframundo y efectivamente lo convenció. Lo que pasa es que Hades le puso unas condiciones bien estrictas a los efectos de que pudiera recuperar a su esposa. Le dijo: ok, no hay problema, tú vas a recuperar a tu esposa, pero en el camino desde acá hasta la superficie tú no vas a poder voltear a ver a Eurídice, siempre va a estar atrás, y una vez que los dos estén ya fuera del inframundo, entonces ahí sí la vas a poder recuperar. Lo cierto es que la ansiedad lo mató, volteó ya cuando él estaba fuera y a ella a lo mejor le quedaba un dedito del pie en el inframundo y por supuesto Hades ejecutó la condición y la devolvió. Pero fíjate que él utilizó la música, se llegó hasta el inframundo y recuperó a su mujer. ¿Sabes que hay una película, data de 1959, llamada Orfeo Negro? Gracias a esa película es que se catapultó el género del bossa nova, fue conocido al mundo y con una historia bastante parecida, bastante inspirada en este mito de Orfeo, donde se trata de rescatar a una mujer adolescente de los carnavales de Brasil. Y bueno, de ahí se desencadenó esa subida de lo que fue la música brasileña para todo el mundo. Sí, se dio a conocer a nivel mundial la música y el carnaval, como dices tú.
Bueno, hermano, fíjate que se cuentan leyendas sobre unos fulanos pactos con el diablo de algunos músicos importantes. Tal es el caso del violinista Paganini, que se dice que tenía algún tipo de vínculo o de pacto con el diablo, que hasta la iglesia cristiana le negó la sepultura. Hay también otros artistas... Le hizo la cruz, diríamos. Le hizo aquí, la cruz, ¿verdad? exactamente, como tú lo dices, hermano. Y hay otros artistas también importantes que podemos mencionar, tales como Robert Johnson, Ajá. que se estuvo hablando Lucita. de que su carrera musical y todos sus dones fueron dados por el mismísimo diablo, demonios. Ujú. Se le puede decir. Cuesta nombrarlo, ¿verdad? Cuesta nombrarlo, es el innombrable, para decirlo. Ajá. Tipo Harry Y Potter. bueno, hermano, otro ejemplo importante que podemos citar es del músico maestro Bob Dylan, que en una entrevista se escuchó por su propia voz haber hecho un pacto con alguien que se denomina el jefe. Yo vi esa entrevista y es escalofriante. Porque hasta a él le cuesta decirlo. Pero una pregunta que te tengo. ¿Tú conoces algún caso de un pacto de este tipo que haya hecho algún venezolano en la historia? No, hermano, no, realmente no he escuchado ningún caso de O esto. sea, aquí llegó el diablo hasta los melódicos. Exacto. Él cantó Diablo, se dedicó entonces a hacer sus matrimonios los fines de semana y hasta ahí llegó. Porque incluso lo vistieron. O sea, su aspecto era bien formal. Hasta ahí llegó entonces la participación. Hasta ahí llegó. Tiene los ojos negros. Pero bueno, hermano, hablando de todos estos músicos que hicieron, bueno, pactos con el diablo, se mandaban mensajes al inframundo, así como tú decías. ¿Cómo eran esos contratos? ¿Cómo era la cosa? Mira, el ejemplo clásico de esos contratos fue el de la leyenda de Fausto. El famoso doctor Fausto, de por allá de los años 1600. A él lo han caracterizado muchísimas veces en el cine, en el teatro. Él no fue músico, él fue un teólogo, alquimista, mago, astrólogo, tú sabes, esa gente hacía de todo. Pero dada la otra parte con la que contrató, posiblemente los contratos en el área musical deben de ser más o menos del mismo corte. Fíjate, el texto de ese contrato del doctor Fausto es tan oscuro que yo me niego a que lo grabemos aquí. Pero fíjate tú más o menos los términos en los que él pactó. Él invocó a un espíritu de nombre Mefistófeles, que se identifica como un sirviente del infernal príncipe de Oriente, y a cambio de que él le diera acceso al conocimiento de forma ilimitada hasta la saciedad. Y transcurrido 24 años, él ofreció lo siguiente en el contrato: Mefistófeles podrá obtener, gobernar, dirigir y poseer todo cuanto pueda ser mío de cualquier manera que a él lo satisfaga, cuerpo, propiedades, carne, sangre, etc., por la eternidad. Bicho. ¿Viste? Eso es lo que en el derecho se llama un contrato leonino. Hay prácticamente una sola de las partes se está beneficiando, porque mientras a él le están vendiendo la ilusión de mucho conocimiento, entonces él le cedió a Mefistófeles prácticamente toda su vida por la eternidad. Imagínate tú el carácter indeterminado de esa condición, eternamente. Entonces los contratos celebrados entre los músicos y el diablo deben haber sido más o menos en las mismas condiciones que esta. Pero fíjate, Antonio, que la persona que de verdad no le aceptó pero nada al diablo fue el mismísimo Florentino. No, ese ni siquiera se dio la oportunidad de negociar. Florentino se dio una batalla abismal por medio de un contrapunteo con el mismísimo diablo. Fue una batalla bíblica, una batalla, bueno, llena de muchísimas emociones. Bueno, y así lo describe el maestro Alberto Albelo Torrealba. Y bueno, fíjate, hermano, en realidad la leyenda de Florentino y el diablo era un contrapunteo popular de vieja data en las llanuras de Apure y Barinas. Rómulo Gallegos, antes de publicar El Cantaclaro en 1934, cuyo personaje central es Florentino Coronado, ya lo había descrito en Doña Bárbara, aparecida en 1929 como el inspirador fundamental de los contrapunteadores llaneros. Pero el Florentino de Gallegos no se enfrentará nunca al diablo, a diferencia del de Alberto Albelo Torrealba. Pero a mí me gusta la explicación que da el poeta de por qué hizo varias versiones. Él, haciendo uso de su humor negro, él explica que en su interior sentía vivos a los dos personajes y que ellos eran los que le reclamaba que siguiera la porfía.
Pero para hablar de esto vamos a estrenar nuestra sección de entrevistas. Vamos a conversar con el doctor Yehar Cartay Ramírez. Él es abogado, fue gobernador de Barinas en los años de 1992 a 1996, diputado al Congreso de la República entre 1974 y 1992 y escritor, quien en el año 2017 publicó una biografía maravillosa de Alberto Arbelo Torrealba llamada Baquiano Volando Rumbos. Como lo anunciamos, acá tenemos a nuestro entrevistado, que es el doctor Yehar Cartay Ramírez. Pero primero quiero tomar un par de minutos para contarles cómo llegamos a contactar al doctor. En algún momento cuando estábamos conversando de Florentino y el Diablo y creando el contenido para esto, yo recordé una anécdota en algún momento de una conferencia de derecho procesal en la que uno de los ponentes era el doctor Edgar Núñez Alcántara. Él estaba explicando que hasta el diablo requería y merecía el derecho a la defensa. Estábamos hablando precisamente en ese momento del derecho a la defensa. Eso a mí me quedó grabado y yo le dije acá a los compañeros de la producción, mira, yo voy a contactar al profesor y le voy a preguntar y le voy a decir, le voy a pedir que me diga esa anécdota. Cuando lo contacto, él me dice, no, yo no te voy a contar eso, yo te voy a contactar con las personas que tienen la autoridad para hablarte de este tema. Y así fue como conocimos y contactamos y nos abrió un campo inmesurable desde el punto de vista de contenido con el doctor Yehar Cartay. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Por acá estoy con Alice Cruces. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Alice Cruces, encantado. Igualmente, Encantado de tenerlo acá en la entrevista de La Cuatrola Podcast. Para que nos hable un poco sobre qué nos puede decir acerca de la leyenda de Florentino y el Diablo y del poeta Alberto Arbelo Torrealba. Cómo no, con mucho gusto. Mira, lo primero que tengo que decirle es que la obra de Florentino y el Diablo es un romance, también puede ser llamado así, o un contrapunteo entre el diablo y un llanero llamado Florentino Coronado. Se trata de una confrontación al estilo de los llaneros, que en Barinas, Portuguesa, Cojedes, Apure, es muy corriente en cualquier fiesta. Se fajan dos cantantes a improvisar y toman un tema en común para, desde distintas versiones, a cada quien aporta la suya. En el caso de Florentino y el Diablo, esta es una leyenda que viene desde hace muchos años atrás. Incluso algunos dicen que podría remontarse al siglo XVIII. Pero en todo caso, fue a partir del siglo XIX y comienzos del XX que la tradición oral comenzó a rodar entre llaneros apureños y barineses fundamentalmente, con los dichos, tanto de Florentino como del Diablo. E incluso este personaje así fue tan importante que don Rómulo Gallegos escribió una novela llamada Cantaclaro, y el personaje central de esa novela es justamente Florentino Coronado. En el caso del poema, obra del barinés Alberto Arbelo Torrealba, esta es una obra hecha en verso, a diferencia de la novela de Gallegos, que es escrita en prosa. Pero en la novela de Gallegos, Florentino nunca se enfrenta con el diablo. En cambio que en la leyenda de Arbelo Torrealba sí hay un enfrentamiento desde el primero hasta el último momento. Ahora, ¿qué es lo importante de ese enfrentamiento? Que se presentan dos íconos, se presentan dos personajes. Florentino, que representa al llanero nato, pudiéramos decir, y el diablo, que como todos sabemos representa al mal, según la concepción universal que se tiene de este personaje. El diablo quiere derrotar en el canto a Florentino para llevárselo con él al infierno. Y por supuesto, Florentino hace todo lo posible para que esto no suceda. La anécdota a la que tú te refieres y a la que hizo referencia mi buen amigo, el doctor Edgar Núñez Alcántara, está referida a que el autor del poema, que era abogado, el doctor Alberto Arbelo Torrealba, que fue magistrado de la Alta Corte Federal y de Casación por allá en 1950, lo que hoy se llama el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, el doctor Arbelo Torrealba dijo a algunos amigos que él hubiera preferido que Florentino
hubiese sido derrotado por el diablo, porque él en cierto modo tenía como más simpatía por el personaje maligno, ¿no? Pero, por supuesto, también decía que hubiesen perdonado los llaneros que el diablo hubiese derrotado a Florentino. Y por eso al final el poema dictamina como triunfador de la confrontación justamente a Florentino. Ahora, el poema es muy extenso, ¿no? Hubo 3 versiones, la primera de 1940, la segunda de 1950 y una última que se dio casi al final de la vida del poeta Arbelo Torrealba. De una versión inicial de 200 y pico de versos, la versión final llegó casi a 2000 y pico de versos. De modo que fue una obra que él fue complementando, puliendo y haciéndola cada vez más extensa. Es una obra que habla de los llaneros, repito, pero también es una obra que tiene mucho contenido filosófico y describe realmente al llanero como personaje icónico, pudiéramos decir. Entonces, claro, todo el mundo sabe quién es el diablo, aquí y en Alemania y donde sea. Por supuesto, Florentino es un llanero de Apure y Barinas, y por supuesto tiene que ser más definido por el poeta en cuanto a su idiosincrasia, al medio que lo rodea, a sus costumbres, etcétera. Y todo esto forma parte de la confrontación entre Florentino y el diablo. Yo creo que es importante, ojalá que en las escuelas se pudieran enseñar los versos de Alberto Arbelo Torrealba, porque dejan una gran lección, no solo por la confrontación sempiterna y universal entre el bien y el mal, que se ha dado con muchos personajes en diversos países del mundo, sino sobre todo por la descripción de lo que es el llanero. Por supuesto, tú puedes creer que el diablo no exista, como mucha gente no lo cree, pero allí no hay ninguna representación tampoco, digamos, religiosa, no hay ningún aspecto que tenga que ver con ese tipo de ámbitos. El diablo simplemente es un personaje malo, maligno, que se pone a confrontarse con un llanero que es Florentino, ¿no? Y la lección que saca de todo esto el lector es que este llanero, que es muy bellaco, Florentino, él le tiende una trampa al diablo, aprovechando de 2 circunstancias que el diablo no podía de ninguna manera soslayar ni derrotar. El diablo siempre ha sido vinculado a la nocturnidad, a la oscuridad, a las tinieblas. Y cuando ellos comienzan el contrapunteo en la población de Santa Inés, aquí en el estado de Barinas, son más o menos las 8 o 9 de la noche. Y el diablo quiere rematar el contrapunteo para llevarse a Florentino. Y Florentino, por el contrario, alarga el contrapunteo porque quiere que el diablo amanezca, es decir, que llegue la luz del alba y lo consiga allí, porque sabe que en ese momento el diablo tendrá que salir, porque no puede permanecer más tiempo luego de que amanezca. Entonces, el poema va trazando toda la estrategia de Florentino para retardar lo más que pueda. En algunos casos el diablo le está ganando a Florentino, en otros Florentino lo está derrotando. Es como una especie de pelea en un ring de boxeo, pero en este caso la pelea es con el intelecto, con la palabra. Y al final, casi cerca del amanecer, el diablo se da cuenta que Florentino le tendió una trampa. Y entonces lo remata Florentino nombrando a todas las vírgenes que conoce, al niño Jesús, a la Divina Providencia, a la Santísima Trinidad. Y claro, con toda aquella cosa encima, el diablo no le queda más remedio que marcharse derrotado. Y eso es lo que al final el poema refleja. Pero, repito, es muy interesante, es muy interesante. Y la anécdota a que hemos hecho referencia, pues también es interesante porque reflejaba una especie de preferencia del poeta por el personaje diabólico, pero que en todo caso, en su obra al final, pone a Florentino como el vencedor y el diablo como el derrotado. Doctor, una pregunta. Partiendo de esto, obviamente el poeta, valiéndose de su formación como jurista, prácticamente pudiésemos ver como un proceso judicial y que finalmente por una picardía de Florentino termina venciendo al diablo. Pero, ¿dónde cree usted que podemos encontrar una preferencia materializada por parte del poeta hacia el diablo en este poema? Bueno, el poema no refleja en ningún momento preferencia, ¿no? Ni por uno ni por otro, por supuesto, salvo el final, que corresponde a la victoria de Florentino. Pero como le decía anteriormente, al igual que en una pelea, en un ring de boxeo, pues en este largo poema,
en algunas ocasiones el diablo tiene vencido a Florentino y este se recupera y entonces viene la situación contraria donde Florentino entonces derrota al diablo. Y eso es lo interesante, digamos, de la dialéctica del proceso del poema, que en algunos momentos uno vence al otro y viceversa, pero con una riqueza argumental realmente extraordinaria. La anécdota a que se ha hecho referencia pues no está reflejada en el poema, está reflejada en una carta que el poeta Remelo Torrealba le envió en los años 50 a el autor de la cantata criolla, que es una obra sinfónica inspirada. El maestro Esteves. Exactamente, Antonio Esteves. Entonces él le dice allí en la carta, caramba, que en cierto momento él sentía la necesidad de darle la victoria al diablo, ¿no? Porque era un personaje que era muy inteligente y bueno, tenía muchos recursos, pero que por supuesto, como también te lo dije antes, los llaneros no, sus paisanos llaneros no le hubieran perdonado tal vez que pusiera triunfar al diablo, y tampoco la lógica, porque siempre, por supuesto, en esos términos binarios, en estos términos, tú sabes, sí, maniqueos, sencillos, del blanco y el negro, etcétera, bueno, siempre se quiere que el bien venza al mal. Y en este caso, bueno, Florentino es la representación del bien y el diablo es la representación, obviamente, del mal. Por eso el poeta al final pues escoge la victoria de Florentino. Pero te repito, no fue una preferencia dentro del poema, ni por uno ni por otro, salvo en el desenlace. El poema es muy rico porque en muchos sentidos el diablo demuestra una agudeza mental y una solidez argumental frente a Florentino, y en otras partes ya Florentino demuestra que tiene mucho más, digamos, mucho más picardía, más inteligencia para dominarlo. Por eso es que hablar estas cosas así es algo muy poco frente a la lectura del poema como tal. Y yo recomiendo a quienes nos escuchen que busquen el poema y lo lean. La primera versión es la más sencilla de todas, porque tiene apenas, no sé si son 300 o 400 versos, pero quien quiera una versión mucho más profunda, filosófica, pues tiene que irse a la tercera versión de los años 60, donde el poeta pues hace un poema mucho más largo, mucho más extenso, ¿no? Pero como se dijera, hay para todos los gustos en el caso de esas tres versiones de Florentino y el Diablo. Así es. Y afortunadamente venció Florentino, porque si no hubiésemos convertido esto, bueno, el poeta hubiese convertido esto de folclore a una tragedia griega. Sí, así es. Yo creo que eso es un poco lo que también él temió, y por eso al final le da la victoria a Florentino. Pero mira, lo que pasa es, claro, como yo te dije al principio de la conversación, esta es una leyenda que viene de mucho tiempo atrás, y que en el llano se corría, digamos, de boca en boca, como literatura oral. El poeta lo que hizo fue recogerla en sus partes más básicas, en muchos dichos, en muchos poemas populares, pero él articuló una obra, ¿ves? Donde el 70% es obra de él y el otro 30% es lo que él recogió en el llano. De modo que por eso es una obra suya, ¿no? Por supuesto, que se apoya en testimonios orales, en lo que él oyó, a los llaneros que él escuchó, porque lo otro que hay que decir es que el poeta Remelo Torrealba era un llanero completo. Él no aprendió del llano leyendo libros ni novelas, no, él era un llanero que ordeñaba vacas y tomaba potros y montaba caballos y nadaba por el Apure y por el Domingo, fue peón de llano en las fincas de su papá. Es decir, el tipo realmente fue un llanero completo. Que ella después de llegar a ser abogado, doctor, del más alto tribunal de la República, fue embajador, imagínate tú, en Italia y en Bolivia, fue gobernador de Barinas, fue ministro de Agricultura y Cría, y cuando ya terminando su etapa de política, era un hombre que leía y hablaba francés, italiano, inglés y castellano. Entonces, un hombre ya formado, ¿no? Pero que un poco parecido a José Antonio Páez, ¿no? Un hombre que venía de la llanura plena y se convirtió luego en un hombre sumamente cultivado, sumamente culto, pero sin dejar de ser nunca, porque siempre lo fue llanero de alpargata, llanero con los giros y los dichos del llano, porque nunca dejó ser llanero. Lo que pasa es que, claro, la poesía de él era una poesía mucho más elegante y mucho más cultivada, porque fue un hombre leído, cultivado, que estuvo en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero fue un personaje supremamente interesante y sobre su obra se ha escrito mucho, pero lo importante es que uno pueda leerla, ¿no? Directamente, porque claro, una cosa es que te la digan y te la comenten, como yo lo estoy comentando acá, a que tú puedas ir y buscar el poema y leerlo. Claro.
Y tal vez una de de los valores que tiene esta obra es que precisamente lo que refleja ahí no es referencial, sino que es algo internalizado por parte del autor. Sí, así es, sin duda. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a reiterar el llamado que hizo usted a revisar esta obra, a leerla. Esto es prácticamente lectura obligatoria por todo venezolano, por su riqueza. El que quiere conocer al llano debe leer y escuchar incluso cualquiera de las versiones de este poema. Por cierto, déjame agregar un dato Claro. que me había pasado por alto. Mira, ahora en este mes de noviembre del año 2020 se van a cumplir 80 años de la aparición del poema Florentino y el Diablo. La primera versión apareció en un libro del poeta que fue publicado en 1940. Apareció exactamente en noviembre de 1940. De modo que estamos cumpliendo, por este mes de noviembre, la obra va a cumplir 80 años de haber aparecido impresa, bueno, por primera vez. De modo que es un motivo además para sentarnos y para llamar a la gente que pueda conocer el poema y conocer toda la obra de Alberto Arbelo Torrealba, que es una obra muy interesante, ¿no? Porque no solamente es el poema Florentino y el Diablo, que es lo que más se conoce de él, sino que él además tiene un libro sobre ecología venezolana que se llama Los caminos que andan, para referirse fundamentalmente a los ríos, ¿no? Y tiene otra obra que es la biografía del poeta calaboceño, y el nombre se me escapa en este momento, pero bueno, de Lazo Martí, la vida de Lazo Martí, un poeta del Guárico. Y así como hacen muchos poemas y otros, es una obra muy completa la del poeta. Por supuesto, allí destaca fundamentalmente y el Diablo porque es la más conocida y la que ha tenido mayor difusión. Tanto que hasta llegó a ser interpretada por dos llaneros, José Romero y el Carrao de Palmarito. Y hay una versión llanera con arpa, cuatro y maraca que también ha sonado mucho en las emisoras y la gente la conoce, sobre todo en el llano, es una obra muy conocida. Doctor, agradecidos por este recorrido que hicimos no solamente del poema, sino de la vida del poeta. Y reiteramos el llamado a conocer la vida del poeta y de la obra. Bueno, no, agradecido contigo, ¿no? Y estamos totalmente a la orden para cualquier otra oportunidad futura. De verdad que vale la pena hacer la difusión y los comentarios de estas obras tan importantes en la cultura y el folclore venezolano, ¿no? Son muy importantes. Muy agradecido, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Ok, Alice, fíjate, hasta ahora hemos hablado de cómo el diablo intenta persuadir a los músicos para ofrecerles beneficios a cambio de su alma. De cómo Florentino ni siquiera permitió una oferta por parte del diablo, sino que se fue una reyerta para proteger su alma. Pelea que Alberto Arbelo Torrealba convirtió en un poema con distintas versiones, para garantizarle a su amigo el derecho a la defensa. Pero para referirnos a esa segunda versión, que yo creo que es la más conocida por todos los venezolanos, ¿qué nos podrías decir como músico sobre qué ritmos se lleva a cabo esa batalla? Bueno, hermano, para hablar un poco de esta versión que consta de 447 versos, la más conocida, esta versión está enmarcada en dos golpes llaneros muy conocidos. El primer golpe que se utiliza es el pajarillo, el cual lo interpreta el Diablo en la voz del Carrao de Palmarito. Allí comienza el contrapunteo. Y el otro golpe, que digamos es la contesta de Florentino, se hace en el golpe de Chipola. El golpe del pajarillo tiene algo muy particular, que es un golpe que se le llama que está tocado en joropo atravesado. Suena algo así. Esa parte la canta, digamos, el Diablo buscándole la pelea a Florentino. Pero cuando Florentino le va a contestar, digamos que la música toma un rumbo diferente porque se va a otro golpe que se llama Chipola, que es como más rapidito. Digamos que el pajarillo da chance de que sea como más cantado. Catire, quita pesares, contésteme esa pregunta. Es como un poquito como más largo y la Chipola es como más rapidita. Entonces ya lo vas a notar más o menos en esta improvisación que voy a hacer. Fíjate, en ambos casos estamos hablando de golpes que son recios.
Claro, golpes recios. Esos son golpes típicos de un contrapunteo. Golpes típicos de un contrapunteo en joropo llanero. Ahora, por lo que me dices en el pajarillo, hay como un poco más de soltura porque es más lento, ¿no? Las frases, digamos que las frases del cantante, no que el ritmo es más lento, las frases del cantante son más largas. O sea, que el diablo tenía más chance de pensar el verso que iba a soltar. Bueno, digamos que sí, porque en la chipola, yo hallo que la chipola es como más difícil de cantar que el pajarillo en algunos aspectos, porque es algo así más o menos. Una vez que termina el pajarillo, pa param 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 param, ta para pa pam 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 param para pa pam param pam pam para pa pam 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 param para pa pam 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 param para pa pam pam. Y sobre esa melodía es que Florentino va dibujando, improvisando muchísimas letras que se le vaya viniendo ahí a la mente. Y fue algo magistral, una obra magistral escrita sobre esos dos ritmos. Pero fíjate entonces que ahí es donde se nota que a lo mejor el diablo tenía como una especie de formato más de veterano, pero Florentino era como más pícaro. Sí, así es. Y esos dos ritmos son interesantísimos abordarlos. Primero, porque el pajarillo está enmarcado hablando del término musical, en un compás de 6x8. El 4 suena de esta manera. Y el ritmo de la chipola, el golpe de la chipola, los acordes son distintos, la melodía es distinta. Entonces, cada quien tenía que amoldarse al ritmo que le tocaba. Y los dos ritmos son súper recios. Digamos que fue una batalla. No está nada fácil, hermano, contrapuntear 13, 14 minutos en esos dos golpes. Para ninguno de los dos es fácil. Y como son ritmos que pasan tan rápido, los compases pasan tan rápido, es muy, muy difícil lograr el tema de la rima, el tema de la dicción. Todos esos temas son muy, muy importantes. Y fíjate, bueno, cómo salió victorioso Florentino en este tremendo contrapunteo. Ok, pero tú puedes hacer con el 4 solista estos dos golpes. Por supuesto, hermano. Bueno, Vamos voy a a ver qué comenzar con el pajarillo, pero voy a hacer una revuelta de pajarillo. Entro al ritmo del pajarillo como tal, hago la chipola y me regreso pajarillo para terminar. ¿Te parece? Listo. Esos dos golpes son una inyección de adrenalina. Puro poder. Con razón, esa gente se estaba matando. Puro poder. Son golpes muy recios. Bueno, aquí los acabo de tocar en el 4 solista. Pero realmente, ya sea cantado o ejecutado a nivel instrumental, son golpes muy difíciles. Son difíciles y no solamente el nivel de dificultad para la ejecución, sino el hecho de lo que te generan, la emoción que te generan desde el punto de vista interno. Sí, claro. Es Tú un sientes golpe. adrenalina, eso es para pelear. De hecho, el pajarillo es considerado el golpe más recio del joropo. Pero la chipola tampoco es... No, tampoco es eso no es mantequilla, comida ¿no? de Viernes Santo. Tampoco es mantequilla. Aparte, como dato curioso de la chipola es un género, un ritmo, quiero decir, que se toca en varias tonalidades. Entonces, se tiende a hacer en tonalidad mayor y en tonalidad menor. Entonces, pero fíjate, si se hacía en tonalidad mayor, no iba a sonar muy recio, que digamos. Entonces, se adoptó hacerlo en tonalidad menor para que quedara igual de recio que el pajarillo. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención esa transición que hacen de pajarillo a chipola. Oh, y de hermano, regreso de chipola a pajarillo. eso es algo
Bueno, espectacular. A mí de verdad no me canso de escuchar Eso es armonía pura. armonía pura y digamos un meollo rítmico que tiene el joropo ahí que cuesta en principio entenderlo. Ahora, eso es folclore. Por supuesto, eso es folclore. Eso no nació de una academia, eso no No, nació no. de una escuela de música, eso es folclore, eso no Eso es nació en el folclore. llano. Eso es tradición oral. Eso es el abuelo de no sé quién lo aprendió a sus hijos y así. Y todos esos golpes se folclorizaron, por decirlo de alguna manera. Y no ha cambiado. No ha cambiado en nada, hermano. Esos son los golpes, esos son y bueno, maravilloso que tenemos y seguimos contando con esta música tan maravillosa y lo que nos falta por conocer. Y lo vamos a conocer aquí en La Cuatrola Podcast. Bueno, Alice, con esto nos despedimos por hoy y Dios mediante será hasta el próximo episodio, esperando que ustedes hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros acá. Por favor, comenten del podcast con sus amigos, sus familiares, los que están en Venezuela, los que están fuera, porque es necesario conservar la fortuna que tenemos en folclore, en música, en tradiciones, en anécdotas, en cuentos, en todo lo que vamos a conversar acá en La Cuatrola. Así es, hermano, y yo súper contento de participar acá en este primer episodio. Y bueno, quiero invitar a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, a que nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales, en Facebook como La Cuatrola Podcast y en Instagram y Twitter como @lacuatrola. Hasta el próximo episodio. Así termina este episodio, pero te esperamos en el próximo con más de nuestra música, hecha dentro o fuera de Venezuela. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana.